por Play FM. 95.9 suena a Contramano, presentado por la Fundación Libre. Play FM 95.9. Un bloque más de A Contramano. Son las 7:03. Una hora de programa. Una hora de programa clavado. Se pasó sí, volando. tocamos nada. Recién arranca esto y ya pasó una hora de programa. Estamos ahora con Tommy Chiveta, que es parte de la Fundación Libre del área de comunicación. Abrimos la mesa con Jero también. Y con Jero, que también es verdad que a Jero no lo presentamos todavía. Jero, ¿todo bien? Me tienen abandonado, boludo. Me ignoran ya directamente. Vamos a estar acá con Tommy. Ahora le vamos a dar pie para que salude. Porque además, él, además de ser de la Fundación Libre y ser del área de comunicación, él es de Jujuy y viene estudiando mucho todo este tema de la corrupción en su provincia. Esto viene por el lado de la detención del ex gobernador Fellner y bueno, que ahora ya está libre. Tommy, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Un saludo para todos. Un gusto estar de vuelta por acá. No, el gusto es nuestro, hermano. El gusto de tenerte y bueno, nada, no sé, ni bien nos enteramos, dijimos que venga Tommy, porque te habíamos molestado la otra vez con lo de Milagro Sala, y creo que esto tiene un poco que ver, ¿no? Tiene bastante que ver, sí. De guita que hubo durante el kirchnerismo con las viviendas, con todo el tema de... Y también tenemos a Nico Nasif, que también es de Jujuy, que nos está acá dando una mano con el tema de las redes sociales, así que le abrimos también el juego por si quiere aportar. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Todo Lo bien? primero que yo quería saber, chicos, ¿quién es Eduardo Fellner? A ver, contanos un poco desde la mirada que tienen ustedes que lo tuvieron como gobernador. ¿Qué mirada tenés? ¿Es un progre de estos peronistas setentistas? ¿Es un pragmático a lo Pichetto? No sé, contanos un poco, a ver qué es lo que no sabemos de... Bueno, en primera medida, Eduardo Fellner no es de Jujuy, viene de otra provincia de Santiago del Estero, del Chaco, no me acuerdo bien. Pero fue gobernador durante 13 etapas en Jujuy, primero del 98. ¿Hay reelección indefinida en Jujuy o no, tenés... tienen 2 mandatos y después un tercer mandato, siempre y cuando haya un intervalo con un gobernador, que fue en este caso en el 2007 hasta el 2011 que estuvo Walter Barrionuevo. ¿Que también es peronista o no? Todo Sí, peronista. sí, En Jujuy gobierna el Partido Justicialista desde la dictadura hasta el 2015. O sea, Morales es el primer gobernador radical o no peronista que tiene la provincia desde la dictadura. Desde la vuelta de la democracia, sí. Desde que volvió la democracia es el primer gobierno no justicialista. Bien, entonces Fellner no nace en Jujuy, pero hace su carrera política ahí. Hace su carrera política ahí, exactamente. Un gobernador totalmente afiliado a lo que fue el kirchnerismo en su momento y siempre afiliado a lo que fue el Partido Justicialista. A mi modo de ver, un pésimo gobernador, especialmente en su último mandato, donde dejó que la provincia sea liderada por este engendro nefasto que se llama Milagro Sala. Claro, que conversábamos, que lo hablábamos. Yo lo definía antes de que vos llegaras en el inicio del programa, cuando hablamos que Fellner, más que un gobernador, era el operador político de la gobernadora, que era Milagro Salas. No sé si coincidís un poco, obviamente exagerándolo un poco, lo digo, pero... Sí, en realidad Fellner era un nombre que lideraba la provincia como gobernador, pero en realidad estaba totalmente ausente de su cargo por muchos problemas, además de salud y tanto físicos como psicológicos, que no lo dejaron gobernar durante mucho tiempo la provincia, y ya que se vio derrotado por la hegemonía que imponía Milagro Sala en la provincia. Pero yo también te pregunto, Tommy, ¿por qué el kirchnerismo, si él es peronista y era afín al partido? Creo que incluso en la Cámara de Diputados también que tuvo un cargo importante cuando no fue gobernador. Claro. ¿Por qué el kirchnerismo no lo apoyó más a él y hablaba directamente con Milagro Sala de alguna manera? Si Milagro Sala te pasa por arriba es porque tiene banca de arriba, no porque... Sí, porque la relación de Milagro Sala, tanto primero con Néstor, pero más o mayormente con Cristina Fernández de Kirchner, era mucho más amplia. Con el kirchnerismo, entre el Fellnerismo y el kirchnerismo habían ciertas diferencias que no las tenía con Milagro Sala. Y Milagro Sala era parte de un plan sistemático que tenía el kirchnerismo con todo el tema de la ruta del dinero acá, donde está implicado Julio De Vido, José López y otros ministros. Pero vos entonces me decís provinciales. que Milagro Sala, el tema de la obra pública ahí era parecido a lo que se hacía en otras provincias con la obra pública. No había una caja para Milagro Sala aparte, digamos. No, lo que se hace en el 2007 en Jujuy, como se hizo en muchas provincias, es la creación de la web. A ver, ¿qué sería eso?
La web es donde se llegaba el Tesoro Nacional, destinado a obras públicas, en este caso eran viviendas públicas. Perfecto. Donde se hizo esto para era el órgano que hacía el reparto, básicamente. Exactamente, se llama la Unión Ejecutora Provincial, donde llegaban los fondos nacionales que luego se destinaban directamente a las municipalidades o a las intendencias, que después esas intendencias se encargan de repartirla en las distintas cooperativas. Era una forma de... Decime una cosa, porque viste, muchos dicen que la corrupción kirchnerista lo que tenía de grave era que no es que se robaban el 10% de la obra, sino que ni la hacían y se llevaban el 100%. En este caso, ¿se hicieron estas viviendas que se denuncia el desvío de fondos o directamente se desvió toda la plata? Bueno, aproximadamente habían... Mira, te tiro los números exactos que los tengo acá. Dale. Había dinero destinado para la construcción de 8.572 viviendas, de las cuales se realizaron 6.705, 805 se quedaron a medio construir, algunas casi no tienen nada, y 1.827 que directamente no se iniciaron. Y ahí es donde la gente se pregunta, y la justicia se pregunta también, ¿dónde está el dinero ese que falta? Que son aproximadamente 2.000 millones de pesos están faltando. Que en su momento eran 700 millones de pesos, pero a la suba del dólar, porque se destinaron 100 millones de dólares, a la suba del dólar, hoy en día son 2.000 millones de pesos que no aparecen por ningún lado. Y sin hacerlo muy jurídico, no te quiero complicarse, que sos más bien periodista que abogado, pero ¿cómo fue el de que se dio la denuncia, el proceso? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no cayó antes como un Lázaro Báez u otro político de los últimos en caer? En realidad el pedido de detención de la Fiscalía de Jujuy, comandado por Diego Kusel, una persona allegada también al Partido Justicialista, está ya desde el año 2016, donde empiezan todas las denuncias estas por... Ven investigando y ahora puedo decir que estaba un poco más suelto como para pedir una detención. Sí, en realidad cuando se pidió la detención 2 veces y fue rechazada por la justicia. Y en este caso dijeron, bueno, vamos a detener a Eduardo Fellner, pero fue en realidad todo un circo, un papelón, porque no había justificativo alguno para detenerlo. Eso quiero que toquemos. Y antes de que lo expliques, ¿quién fue el que lo manda a detener? ¿Había una relación ahí por ahí entre Fellner y eso? ¿Lo había nombrado él? ¿Cómo venía la mano por ahí? Fue bastante llamativo el tema, porque ya habían dicho que no iban a detener a Fellner en 2 oportunidades, que se negaron a seguir lo que interpretaba la Fiscalía de Jujuy. Se negaron a eso y ahora van y lo detienen por supuesto riesgo de fuga de Eduardo Fellner, que desde que le negaron la salida del país, desde el año 2016 hasta el día de hoy, jamás ha salido del país y jamás tuvo riesgo de fuga, jamás tuvo riesgo de nada, y tampoco hay suficientes pruebas para meter preso a Eduardo Fellner hoy en día. Entonces todo lo que se montó alrededor de esto es un circo. No es el mismo caso que tiene Milagro Sala, que sí tiene muchos testigos que declaran en contra de ella, gente amenazada, y que también hay peligro de fuga. Entonces la verdad me pareció bastante caótico lo que pasó en Jujuy, y es un papelón del juez Cruz, que incluso declarando en una radio de Jujuy se olvidó los argumentos que tenía para detener a Fellner y le había dictado una condena de 105 años que no se puede realizar acá en la Argentina. No. Fue realmente un papelón. A mí me quedó una duda, como que no me termina de saber por qué qué diferencia tenía realmente, o sea, Fellner con el kirchnerismo, que le lleva al kirchnerismo prácticamente a armarle un estado paralelo en Jujuy. No me termina de cerrar qué es esa diferencia tan grande, porque no se da en el resto de las provincias, no se da. Quizás Nico te la pueda responder mejor que yo, pero de lo que yo tengo entendido es más una cuestión de relación que pasa por atrás de todo lo que podemos llegar a saber los periodistas, de alguna pelea interna que deben haber tenido el kirchnerismo con el fellnerismo, pero... Claro, alguna limitación que ponía Fellner al plan de Kirchner. Seguramente puede llegar a ser eso. Claro, yo este tema lo veo más por otro lado, por el sentido de que Genefes, que era vicegobernador de la provincia, es uno de los empresarios más importantes de la provincia. Y también no, él maneja cadenas hoteleras, tiene uno de los medios, el canal de aire de Jujuy, Canal 7 de Jujuy, él es el dueño. Pero sería el Cristóbal López de Jujuy, digamos. Tranquilamente. Y hay otro empresario, no muy bien habida, digamos. Y hay otro empresario muy importante en Jujuy que se llama Rivarola, que en su momento era diputado nacional, ahora no sé si está de diputado provincial. Que él maneja, bueno, la empresa LIMSA, que es la empresa de limpieza, pero hay muchas investigaciones sobre si él maneja o no el narcotráfico en Jujuy.
Entonces es como que siempre se estableció un poder tripartito entre Genefe, Rivarola y Fellner como cabeza política, y Genefe y Rivarola acompañando. Cuestión que me parece que a Milagro Sala le dan más poder desde el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo venía y le decía a Milagro, tenés que saltar, y Milagro preguntaba cuán alto. Cuando Fellner ya estaba estableciendo en Jujuy un fellnerismo, la gente ya se estaba despegando, y si vos vas y le preguntás a la gente que lo votaba si se considera kirchnerista o fellnerista o peronista, te van a decir o peronistas o fellneristas. Muy pocos te van a decir kirchneristas. Y los que te dicen kirchneristas no están a favor de Fellner. Incluso es un poco con lo que pasa acá en Córdoba, que se diferencia lo que es el peronismo con lo que es el del azotismo. Pero acá nunca fueron oficialismo ellos. Ahora. Claro. En el 2011 le plegaron hasta la lista de diputados. No, el kirchnerismo no se presentó en 2011. Sí, se presentó y salió cuarto. El del azotismo se le plegó. O sea, no presentó... no, negociaron. El kirchnerismo no se metía en la gobernación si ellos no se metían en la lista de diputados, así era. Claro. Pero nunca gobernó el kirchnerismo en Córdoba. En Jujuy, en teoría, estaba gobernando, y lo que él dice, che puta, estoy poniendo la plata, tengo un delfín mío y la gente lo quiere más al delfín yo que a lo mí. que no quiero es que se entienda de que, digamos, de algo que no es real, digamos, de que el del azotismo nunca se pegó el kirchnerismo. Porque se ha plegado, el del azotismo fue menemista, fue kirchnerista... y ahora tuvo su gran participación con Duhalde cuando sacaron en el golpe a De la Rúa. En el 99 fue directamente lo que se llamaba en esa época Unión por Córdoba, que fue la unión del PJ con la unión del Centro Democrático, digamos. Bueno, pero Néstor Kirchner tenía mejor relación en su momento con Luis Juez, por ejemplo, que con De la Sota. Pero en ese momento, ¿quién tenía más poder político? Pero negociaste. Al fin y al cabo no estoy diciendo que no, pero no creo que sea la misma situación en la que vos vas como candidato al Frente para la Victoria, ponés los legisladores acá de... yo me acuerdo cuando yo trabajé en la legislatura en el 2010. Pero porque acá ya tenían poder propio. Claro. Lo que Fellner estaba haciendo estaba construyendo y eso su poder. Es lo que digo. O sea, y ellos no querían... El kirchnerismo está diciendo, banco un delfín para que el tipo agarre, y con la plata que le doy para levantar mi imagen, levanta la de él. Sí, los votos me los tracciona, pero no es negocio. Porque el kirchnerismo vaya a venir esto. O sea, una vez que yo me vaya, ¿qué va a quedar? Y tranquilamente Fellner podría haber intentado, yo creo que en su momento lo hizo, si desde el 98 hasta 2015 él y Barrio Nuevo, que le prestaba la lapicera básicamente, él era el gobernador de la provincia. Lo que quizás intentó hacer fue quedarse con el poder en Jujuy al mejor estilo feudal, algo que Cristina lo intentó hacer en el país, incluso algo que Capitanich, en Chaco, sobrados los ejemplos de los gobernadores peronistas, Gildo Infran, sobrados los ejemplos hay. En el último en las últimas peleas del peronismo se hablaba también de que Eduardo Fellner podría haber sido el presidente del PJ en determinado momento. Claro. Y también, se habla de muchas divisiones del peronismo. O sea, realmente y por ahí puede venir la mano también. A tener un peso importante dentro del peronismo. Puede ser dentro del peronismo, pero no sé si va a tener, por eso imagino que el kirchnerismo prefería a Milagro Sala, porque tenía otro peso en la provincia, que era mucho mayor al de Eduardo Fellner. Tenía un peso político Fellner, pero el peso violento que tenía Milagro Sala le llevaba a hacer otras cosas. Vos, que hay un tema de lealtad también, lo que dice Nico. O sea, la lealtad en el peronismo se premia muy bien. Y personajes como Milagro Sala te pueden ofrecer mucha más lealtad que un Fellner, un Pichetto, ¿no? Es decir, a lo mejor viene un poco por ahí. Te hago otra pregunta. Dentro del peronismo local de Jujuy, digamos, ¿hay como una separación de decir, che, este no es nuestro? ¿O hablan de persecución política y toda la cantinela? Porque el peronismo, depende de qué lado estés, te puede defender o se puede lavar las manos, como hicieron con Menem, con varios. Che, yo no lo conozco, nunca fue peronista. No, hay divisiones como en todo el peronismo de todo el país. Pero en Jujuy sigue siendo él referente, del partido, ¿no? O ya es que ya hace mucho tiempo que venía caída la figura de Eduardo Fellner, principalmente por este estado ausente que ha tenido en los últimos años, por lo menos en el último mandato. ¿Quién es la oposición a Morales entonces en Jujuy, digamos? Y hoy en día es difícil encontrar algo, pero a partir de todo esto puede llegar a resurgir la imagen de Eduardo Fellner, porque después la principal figura del peronismo hoy en día en Jujuy es el vicegobernador de Jujuy, el vicegobernador de Morales, que representa al masismo, un país. Ah, mira. Pero bueno, fueron unidos a las elecciones. ¿Pero Morales no está con Cambiemos entonces?
Morales sí. O sea, el gobernador es de Cambiemos y el vice no. Y el vice no, pero... El tema es que, claro, en Jujuy es el Frente Cambia Jujuy, que todo frente, como frente, pertenece a Cambiemos. Que dentro del frente está hay un partido, Partido Blanco de los Trabajadores, por ejemplo. Pero Frente es como decir Renovador, Aguad, que es radical. Vendría a ser así. Pero entonces con razón el peronismo está partido. O sea, Cambiemos ahí se quedó con una parte del aparato peronista también en la... Sí, lo que se hizo fue en Jujuy fue una O unión sea que del Massa radicalismo acordó antes, fue uno de los primeros acuerdos preelectorales. Massa había acordado con Morales. Sí, pero cuando Massa medía 20 y pico, Exacto, después Morales claro. salió de ahí, Sí. no, ni hablar. Sí, bueno, le dijo que incluso- era el nuevo Alfonsín, me acuerdo. Incluso Jujuy fue la única provincia donde ganó Massa en las presidenciales. Sí, Massa ganó en las presidenciales y en las últimas elecciones en diputados, creo que... No, bueno, la principal oposición de las últimas elecciones del año pasado fue la izquierda, fue la justamente. izquierda. Porque la gente Imagínate de está partida cansada. que están Claro, las la gente oposiciones está de Jujuy. cansada, la gente está cansada del peronismo ese rancio de Fellner, de Genefe, de Rivarola. Más bien feudal, digamos, o sea, la gente... Claro. Sí, es casi la una gente se da oligarquía cuenta. porque vos ves, van cambiando, qué sé yo, peronistas, radicales, se van metiendo diputados, de gobernador, de senadores, de lo que sea, pero siempre son los mismos nombres. Claro. Y tienen negocios entre ellos, digamos. El Churi Jorge, el intendente de Jujuy, que es radical, también ha tenido negocios con Milagro Sala, ha tenido negocios con Eduardo Fellner, Claro, ha claro. tenido negocios Y con se va haciendo Morales. una casta también empresaria, como dice él, de gente que la gente que gobierna es la gente de más guita de la provincia, porque la van juntando cada vez más, y tener un negocio sin el permiso de ellos se hace casi imposible. Sí, ¿no? bueno, hablamos de la negociación política que si tomamos algunos conceptos Sí. Yo no conozco Jujuy, pero por ejemplo he ido varias veces por un tema de trabajo a Santiago del Estero, y allá abrir un hotel, tener un campo, lo que sea, si no tenés el amigo, la cuña de la casta política, no se puede. No, aparte siendo un pueblo tan chico siempre necesitas favores del mandatario. Por eso también se genera esa oligarquía, como decís vos, que da lo mismo quién gobierna, porque al final termina siendo un grupo de familias que manejan toda la provincia. Claro, porque después son los hijos de y los nietos ¿qué de bandera y usan? sí. Termina siendo relativo. Por eso, ahora mismo tenemos de diputados nacionales a Guillermo y Alejandro Snopek, que el padre fue candidato a diputado provincial en las últimas elecciones, creo que no entró, Carlos Daniel. Y el padre de Carlos Daniel fue el ingeniero Snopek, que fue gobernador de la provincia y que, si no me equivoco, hay una fábrica, algo en nombre de él. Él tuvo una historia trágica, creo que lo asesinan siendo gobernador. Creo que él fue de los políticos, Snopek fue el último y el primero en ser respetado como tal. El resto vivieron del apellido, básicamente. Bien. Antes de quedarnos sin tiempo, no sé, Alex, vos si querés preguntar algo más, yo quería preguntarle cómo sigue la causa. Eso es lo que por el para lado... que no quedarnos así en este tema y que al final no nos quedó tan claro cómo lo liberaron, pero sigue imputado. Sí, bueno, no sé si lo dijimos, pero esto es por el ¿Cómo marco... es la situación procesal de él? Claro, en este esto es por el momento? marco de la mega causa donde la presunta jefa de la asociación ilícita es Milagro Sala, junto a exministros como Cosentini, Abregú, tantos otros intendentes de Calilegua, el intendente Raúl Jorge, como decíamos, de San Salvador de Jujuy, y otros intendentes más. He imputado también de Eduardo Fellner por la creación de la web en el 2007, lo que hablábamos en su momento, donde presumen que podría ser partícipe de esta causa. Al momento de hoy sigue en libertad, tiene prohibido salir del país y sigue con la misma imputación que tenía. O sea que no cambió nada, solo fue un... Sí, fue un circo, porque realmente fue un papelón lo que pasó. También dicen que sospechan porque Eduardo Fellner durante tantos años tuvo 17 viajes a Panamá, que hoy en día está de moda el tema de Panamá. Es que eso yo explicaba la semana pasada cuando hablaba de lo de Lula, y yo decía, bueno, en la editorial decía, ¿por qué Argentina no tiene lavallato? Y es la manera jurídica en que nos encargamos de este tipo de gente. Los tratamos como ladrones de una farmacia, de un kiosquito, cuando son mafias. Y vos sos un mafioso, por más que no esté condenado, lo tenés que detener porque el tipo puede mover el dinero, puede sobornar jueces, puede apretar testigos. Entonces, a mí el circo me parece la liberación. Yo lo hubiera detenido hace rato y no lo hubiera alargado porque no puedo investigar tranquilo con el tipo suelto. Es muy peligroso, son gente con muchos contactos, que acumula mucho dinero y más que nada son mafias. Las mafias no hablan si la gente, los testigos no ven que el jefe de la cabeza empieza a caer.
Si Claro. vos el tipo lo No, ves no. en la casa, por eso era tan importante lo de Milagro Sala, ¿no? Que Berbisky hizo todo el lobby, porque si la mina sale, nadie va a querer hablar, porque todo el mundo piensa que la mafia está vigente, porque la cabeza está en su casa. Claro, la diferencia con Milagro Sala es que Ferner no tiene ningún testigo en contra, Ujú. casi no le encontraron pruebas, y tampoco hay gente amenazada por Eduardo Ferner, o por lo menos que haya salido a hablar. El tema también acá con Panamá, según Ferner, eran lugares de pasada, porque él siempre se va de vacaciones a la isla San Martín. Creo Claro, que va por ahí. claro, y que además... puede llegar a tener No, es que sí, anda a probar, obviamente, si ya hizo los 17 viajes, el problema es tenerlo suelto. Nunca en la puta vida vamos a poder Claro. probar a qué fue. Te puedes poner foto incluso en la playa, ¿viste? Andás a ver qué pito. Claro, sí, seguramente. Como el viaje de Cristina Seychelles. Y no, en el momento ya está, nadie va a hablar de qué hacía la mina ahí. Claro. Pero creo que hubiera sido importante en estos casos, primero que sigue detenido. Pero y Fellner haberlo por lo detenido menos antes. tiene como justificativo que es la parada a... Claro, por lo menos eso. Y otro papelón en del las juez islas Cruz esas no es tiene que ningún jamás justificativo. pidió nada de Panamá, ni fue a investigar a Panamá, Claro. nunca hizo nada en Panamá para investigar y detenerlo a Ferner por eso. Entonces, Pero esto vos decís que le levanta la imagen a Morales o el hecho de avanzar un poco más contra un gobernador, contra la corrupción, o la gente lo ve como más de lo mismo, el gobernador también. yo creo que lo ve más de lo mismo. Le puede jugar en contra este tema de meterlo preso 24 horas y sacarlo al Porque otro no día. es un sub 30 Morales, tiene su buena carrera política, digamos. No, sí, tiene una nació ayer, carrera ¿me entendés? Entonces, muy extensa, como, fue diputado nacional muchos claro, años. ¿me entendés? Con mucha senador. convivencia con el peronismo. Sí. No, si a Morales le está bajando la imagen hoy en día es porque realmente, yo considero que no está teniendo una buena política en la provincia. ¿no? Y todas estas inversiones de litio y todo lo que decía el presidente no se ha notado en términos concretos de Hay cuestiones como esas que pueden llegar a servir. los paneles, todo ese tipo de cosas también de energía. Sí, también el tema de energía va bastante bien. Sí, eso sí. Por lo que tengo, incluso están por poner una zona franca en La Quiaca, que me parece un gran proyecto. Pero eso no trae repercusión económica, ¿o no ves más comercio, más progreso, edificios nuevos, no se nota? Digamos? Eso sí, pero todavía no llegó. Yo creo Todavía que- no llegó. yo Porque creo- todavía, por ejemplo, el tema del tren que va a llegar a La Quiaca, Sí. estuvo parada mucho tiempo la obra y todavía Sí. no se ejecuta. Supuestamente ahora la van a empezar de vuelta. Bien. Falta la zona franca. Están construyendo el tema de los paneles solares en la localidad de Cauchari. Sí, en Creo que Cauchari. sí. Todavía lo tienen que hacer. Y que son cosas que los beneficios se van a ver, y lo dicen ellos mismos, que los van a ver de acá a 10 años, 12 años. Y pero otros en el mandatos. concreto hoy la gente no tiene laburo, los que instalan los paneles, los... ¿Qué es tren todo de carga eso? Tren de carga, Ah. sí, tren de carga. Y hoy en día no se ve mucho. En realidad la situación de la provincia sigue casi igual. Sí, Lo único que claro. cambió es que ya no tenemos a Milagro Sala en las calles cortándonos todo. Pero después yo veo, hay un par de obras nuevas, sí, pero no creo que le baje mucho la imagen por eso. Sí le bajó la imagen cuando fue el caso de Matías Puca, un chico atropellado, donde supuestamente se encubrió a otros políticos que estarían involucrados en el caso. Pero después la imagen de Morales me parece que va a seguir igual. Yo la verdad que para cerrar diría que la imagen de Morales en sí está en el 60% positiva, que ya en los últimos estudios marcaron eso. Me parece que la imagen negativa que puede llegar a tener es su gobierno, y no es culpa de él, sino que es culpa de los ministros que puede tener, que varios los nombra porque simplemente tiene que hacer algún favor o porque no tiene gente, porque realmente la estructura, no solo radical, sino que del resto de Cambia Jujuy, es de gente que está en la política hace 35, 40 Claro. años, y es gente que ya estuvo con Fellner, estuvo con Barrio de Nuevo, profesión político, digo, ¿no? de profesión político, básicamente. Claro. Entonces, y ya el pibe que va a votar dice a este, y mira, su papá le contó Y que muchas veces lo estaba más acá. renovado es el trotskismo, ¿no? Entonces aparece Por como, eso decís vos, mismo. como alternativa. Es que No es por buenas ideas, sino por caras nuevas. por caras nuevas. Son caras y nuevas. porque- En Jujuy no tenés que hacer una campaña política porque ya sabe que todo el mundo sabe, tiene una Claro, opinión claro. buena o mala tuya. El tema de la izquierda Claro. sí fue algo renovado porque apareció Vilca, que es un basurero, que apareció ahora, y otro chico más, un profesor de secundaria. Chicos, nos quedamos sin tiempo. Tommy, ¿te quedás un rato más? Sí, dale. Invitado, buenísimo. Por favor. Alex, decimos las redes. Sí, vamos a un corte. Fund Libre en Twitter, Centro de Estudios Libre en Facebook, Fundación Libre en Instagram, y todo el programa después lo vas a poder escuchar en Instagram. Sigan comunicándose por las redes, 351-666-2286 en WhatsApp.